puedo asegurar de que, perdón, no sé, esto es... No. Perdón, padre, es que puse a grabar, ¿sí? Porque Perfecto, no. hay varias personas que han pedido si se puede grabar. Y bueno, y les aviso también a las personas presentes que vamos a grabar la charla. El padre está de acuerdo porque él también después quiere compartirla, así que cualquier cosa, si están incómodos o algo, pueden desactivar su cámara o algo así, ¿sí? Gracias, padre. Y luego, si tienen preguntas, lo que sea, y además tengo el experto del padre Fran que está ahí, que nos acompaña. Claro, no, la idea es que el padre va a hacer como una introducción, o sea, del tema, y al final, digamos, los que tengan preguntas, vamos a hacer unas preguntas y respuestas con el padre, si hay preguntas, digamos, 20 minutos así de preguntas y respuestas, los que tengan pueden ir anotando, pero sepan que van a ser escuchadas al final, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Pues mire, la primera pregunta que uno puede hacerse si realmente existe en el alma del hombre, de los hombres que conocemos, de los hombres y mujeres que están alrededor nuestro, si hay verdaderamente un deseo de Dios en el alma. Y entonces el catecismo nos dice en el número 27 que el hombre, desde toda la historia, se ha encontrado con este deseo del corazón para encontrarse con alguien que él no conoce. Y toda la vida realmente es como una peregrinación que el hombre puede pensar que estoy caminando hacia este encuentro, hacia este amor profundo de encontrar la persona de mi vida, que es Dios mismo. Y entonces, uno puede decir que alrededor nuestro en el mundo de hoy no se ve tanto que el hombre busca a Dios, más bien busca el dinero, busca la seguridad, busca la felicidad, pero uno puede decir que dentro del hombre, como decía San Agustín, no nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Entonces, viendo esto en el hombre y viendo en nosotros mismos, podemos asegurar como pues Dios mismo nos dice que Él es la fuente de la vida. Y Cristo nos dice que tiene sed, que venga a mí. Y luego la Biblia nos dice que las personas que buscan a Dios la felicidad en cántaras que están con grietas y que no descubren al Dios verdadero, ¿no? Que buscamos donde no hay agua. Y entonces Dios mismo, a través de toda la Biblia, encuentra las oportunidades para hablar con los hombres. Y lo vemos en los primeros capítulos de la Biblia, cuando en la tarde, después del descanso, después del trabajo del día, Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín y hablaban, ¿no? Y vemos que Adán y Eva, cuando fallan, sobre todo la confianza en Dios, y hacen algo que va contra la voluntad de Dios, la confianza que Dios les pide, ¿no? Que les pone a la prueba de la confianza. Fallan en esta confianza, desobedecen a Dios y pierden esta amistad de corazón a corazón con Dios, pero no está roto. Entonces toda la Biblia es una historia de que Dios se encuentra con el hombre y pide al hombre una confianza. Como pidió a Adán y Eva, ellos fallaron. Luego vemos a Abraham. Y Abraham no solamente confía, pero obedece. Y Dios se da cuenta de que Abraham le quiere, le ama y confía en él. Y salva a su hijo.
Y luego, pues, este hijo que nació cuando Abraham tenía 100 años casi, ¿no? Entonces, Dios le promete que a través de este hijo va a tener hijos tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena en la playa. Entonces, toda la vida del hombre en esta confianza es una vida de aspiración del hombre para encontrar la persona que le puede dar seguridad, la persona que puede darle una confianza total y yo me confío. Como cuando se casan las personas, la mujer le dice a su marido, yo confío que mi vida va a ser feliz contigo. Y él le dice a ella, pues yo confío en ti, que juntos vamos a vivir nuestra vida juntos, ¿no? Y entonces, esta relación del hombre con Dios está en el corazón y nuestro corazón, como decía San Agustín, está inquieto hasta que encuentra a la persona que le va a dar la seguridad de la vida. Entonces, toda la historia luego, pues, están los profetas que tienen una misión enorme, están los reyes que fallan muchas veces en su relación con Dios, está la división de Israel y los profetas que quieren asegurar al hombre que no va a recibir la fidelidad, no va a recibir de ser ricos o ser seguros, la seguridad de la vida, sino a través de Dios. Y luego está el caso de María, que en un momento le dice a Dios, Dios, tú eres mi Dios, yo me confío totalmente en ti, yo me confío en ti, me entrego a ti. Y esa entrega da a la posibilidad de Dios venir al mundo, ¿no? Como dice San Bernardo cuando está explicando todo el drama de la petición de parte de Dios a la Virgen María, dice que toda la creación está como esperando una respuesta. Y Dios mismo y los ángeles están atentos todos a la respuesta de la Virgen María. Y María, cuando dice ya, toda la creación descansa y dice, wow, María, porque tú has dicho que si Cristo viene, el deseo de Dios es estar con nosotros. Como vemos en la Eucaristía, Dios está con nosotros. Entonces, el deseo del hombre se siente esta respuesta de la presencia de Dios en su vida, que se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces está suele ser el partner del hombre, de la humanidad, en Dios mismo. Y se hace hombre a través de la Virgen María, dice sí a nuestras necesidades de Él. Y se quede con nosotros en la Eucaristía, se quede con nosotros en el corazón del hombre, en las personas que encontramos cada día, se encuentra con nosotros con la Biblia, en la palabra de Dios, ese gran email que Dios nos ha escrito. Entonces, leyendo esa Biblia, encontrando a Dios en la Eucaristía, se sacia el deseo del hombre, el profundo deseo del hombre, para saber que hay alguien que me ha creado. Hay alguien que me acompaña, que no me deja solo, que lucha por mí. Y entonces ahí está la gracia de Dios que está obrando a través de los sacramentos,
a través de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía sobre todo. Y yo siento que este deseo de mi corazón de tener a alguien que me da la seguridad para esta vida, y yo sé que esta vida no es todo, que hay una eternidad que me espera y que este Dios está a mi lado para asegurarme esta presencia de alguien que me da seguridad en la vida y en la eternidad. Y entonces, saber esto es, hay personas que encuentran a Dios. No sé si ustedes siguen algunas veces el curso Alfa. En este curso hacen testimonios varias personas. Había un señor, no sé en qué número estaba en el curso de Alfa, pero decía, yo tenía un carácter muy fuerte y casi maté a gente. Y luego en la cárcel me encuentro con Cristo. Yo estoy casado, tengo 4 hijos y vivo feliz porque he encontrado que hay alguien que me da la seguridad en la vida. Y ese alguien me acompaña, me da las fuerzas para superar mis fallos, para confrontar mis propias necesidades, para levantarme. Entonces, este deseo profundo que hay en nuestro corazón, que se sacia con un Dios, este deseo del corazón, muchas veces en la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 37, a mí me encanta este salmo, es decir, dejar sus afanes, sus sus preocupaciones en las manos del Señor y Él las va a rellenar. Saber que hay alguien que vigila sobre mí. Yo no sé si ustedes, pero yo varias veces en mi vida, yo he visto la presencia de Dios a través de mi ángel de la guarda que me ha salvado de situaciones hasta fatales. Y no solamente en la vida física, en la vida espiritual, no, que Dios está ahí. ¿Dónde conseguimos, por ejemplo, la fuerza para perdonar a alguien que nos ha hecho un mal enorme? ¿Dónde encontramos la fuerza para superar las tentaciones? Yo estuve 5 años en una escuela que tenemos en Suiza y decía a las niñas de la escuela que nosotros tenemos que ser como los toreros, ¿no? Y muchas veces cuando tenía el ornamento rojo, yo le decía, le movía el ornamento, es decir, la casulla, y las niñas respondían, ole, y ole. ¿Dónde conseguimos la gracia, por ejemplo, de hacer las mejores decisiones en el matrimonio, con el esposo, la esposa, con los hijos? La gracia de Cristo es fuerte. La gracia de Cristo es presente en nuestras vidas. Y cuanto más, y esto es uno de los elementos de esta plática, cuanto más alimentamos el deseo que hay en nuestros corazones, ese deseo innato de buscar y de aplacar, se puede decir, el mal que he hecho en mi vida y de ofrecerle algo a Dios y de confiar en Él y de caminar con Él. En inglés muchas veces yo le uso la palabra guidance. Es Gott und ich dance, ¿no? Con Dios bailar en la vida, es decir, caminar con Él, dar a Él la confianza. Y cuando Él me pide, me invita a bailar con Él, y cuando yo me dejo, y esto es la confianza, este es el deseo de que hay alguien en mi vida que me va a dar seguridad, entonces yo confío en Él.
y camino con Él y bailo con Él y le dejo a Él guiarme. En latín uno dice la palabra docibile Dei, ser guiados, ser educados y ser dirigidos por Él, ¿no? Y esto es el deseo del corazón con alguien que sé que me quiere, que me ama, que ha dado su vida por mí, que ha hecho una cita conmigo en la Eucaristía. Y eso es cuando yo tengo la posibilidad de hablar, de dedicar 15 minutos con él en la Eucaristía, por ejemplo, una media hora. Cuando trabajé en Estados Unidos, en Wisconsin, iba una vez al mes a Minneapolis. Y ahí, en ese momento, hasta el 2000 a 2004, había 28 iglesias en esa ciudad con adoración perpetua. Qué hermoso, ¿no? Que Dios es amado, es venerado, es aceptado en su vida. Y muchas veces 24 horas, quiere decir, durante la noche, etcétera, todo el tiempo. Una iglesia que tenía 600 personas, parroquia, también tenían adoración perpetua. Estuve ahora en algo de vacaciones la semana pasada y los dos párrocos de la zona donde estamos en Förderburg nos visitaron y ellos dicen que tienen 7 parroquias y cada parroquia tiene 24 horas de adoración. Entonces, hay adoración por 24 horas en una parroquia y las 7 parroquias juntas tienen adoración perpetua. Qué hermoso es cuando Cristo siente esto y siente la respuesta del hombre que cree en Él, que su deseo de amar a Dios, que Dios ha sembrado en su corazón, que ese sea respondido. La respuesta de la parte del hombre a Dios. Esta ciudad de Minneapolis, cuando yo estuve ahí, las iglesias estaban llenas. El seminario estaba lleno. Conocí una escuela ahí que el director de la escuela, un sacerdote, mandaba entre 5 a 8 chicos al seminario cada año. Y esto porque el Señor bendice donde es buscado. Y ustedes me pueden preguntar, Padre, ¿cómo se hace crecer en nosotros este deseo de Dios? Es decir, ¿cómo? Claro, hay impedimentos que hay que superar. Impedimento muchas veces es la distracción de las cosas que hacemos cada día. No podemos evitar hacerlos. Estamos en familia, tenemos los hijos. Muchas veces hoy en día las mamás sobre todo son taxistas que llevan a sus hijos a este lugar, al otro lugar y no tienen el tiempo que desean estar en la Eucaristía, en la meditación, 15 minutos, 20 minutos para leer un buen libro, la Biblia misma. Y ¿qué hacer entonces? Entonces, si sobre todo mi fe, mi esperanza y la caridad. Yo trabajé 5 años en Suiza y ahí el enchufe tiene 3 hierros: la fe, la esperanza y la caridad. Cuando la fe es grande, yo sé lo que creo en el credo, yo sé Cristo en la Eucaristía, yo sé que la otra persona es otro Cristo, etc. Y trato de amarle, trato de responder con virtud. Pero la confianza, para mí, por lo menos, es una de las virtudes más grandes de nuestro lado. Esa confianza que es, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios me acompaña, yo sé que Dios quiere que yo le busque. Entonces, con la esperanza, yo espero la gracia que Cristo ha ganado por mí en la cruz, en su pasión, en su vida.
yo espero de él la gracia para responderle. Y es así un círculo de amor que vamos creciendo en la confianza. Y María y los santos, y claro, las personas alrededor nuestro. A veces hay mal ejemplo y aprendemos, esto lo voy a evitar. A veces hay algo bueno, un buen ejemplo de otros. Mira como, por ejemplo, nos contó el cardenal Dolan, cuando era sacerdote, el Dolan de New York, cuando era sacerdote en Washington, ayudaba a las monjas de Madre Teresa. Y en un lugar donde las personas tenían AIDS, tenían SIDA. Y entonces había un señor que era tan furioso que él lo tenía, que quería morder a las demás personas para infeccionar, darles la infección. Entonces, cuando el sacerdote visitaba a los enfermos, estaban las dos monjas delante para saltar sobre este señor, para que no tuviera la posibilidad de contaminar a ese sacerdote, por ejemplo. Y entonces, en un momento, ese señor le dice al padre Dolan, que llegó a ser el cardenal Dolan, padre, quiero hablar contigo solo. Y las monjas tenían miedo de dejarle solo con él. Y él dijo, sí, él necesita hablar conmigo solo. Y hablando con él solo, este señor le dice, padre, quiero bautizarme, porque quiero tener lo que tienen esas monjas. Yo les he tratado como basura y ellas me han tratado con amor. Quiero tener eso, lo que tienen ellos. Y eso es la vida espiritual y esa es la respuesta en el amor cada día. Cuando llegue mi esposo o mis hijos a casa y no me agradecen la cena que les preparo, por ejemplo. Yo lo he hecho por amor a Dios. Y aunque no sea reconocido, y cuántas veces tenemos que perdonar. Y a veces nos cansamos de perdonar. Pero yo amo a Dios. Yo le busco a Dios. Y le busco a Dios en esta virtud del perdón. O la perseverancia. O evitar algo que tengo que superar en mi vida. ¿De dónde viene la gracia? Viene porque Cristo se ha comprometido. Toda la Biblia está llena de la palabra el bund, es decir, la alianza, como la alianza de los anillos en el matrimonio, que yo prometo a mi esposo, mi esposa, de serle fiel, de serle contento, etc. Dios nos ha hecho un bond, es decir, en alianza con nosotros. Y decimos en la Eucaristía cada día, este es el nuevo y la alianza nueva y eterna. Entonces, imagínense que Dios se compromete a ayudarme. Entonces, ese deseo de Dios está respondido con el deseo de Dios de encontrarme y de encontrarme en amor, en la fidelidad y en todo esto, pero también encontrarme sobre todo en la necesidad que tengo. Mi vida espiritual, lavando la loza, limpiando la casa, preparando la cena. La vida espiritual está en eso. Porque estoy conectado por el bautismo, conectado con Dios. Él tiene una alianza conmigo desde ese momento. Y me ha dado las virtudes de la fe, esperanza y caridad, con el cual estoy conectado con Dios. Y luego trato de responderle. Y si fallo, yo no me quedo descorazonado, porque Dios está conmigo.
Y Él no viene para condenarme, sino para levantarme. Yo te levanto como el buen samaritano me encuentra en el suelo, robado de la gracia, robado de las circunstancias, bajo penas y sufrimientos. Él me levanta y pone el aceite y el vino, los sacramentos en mis llagas, y me lleva a la posada y paga mi cuenta. Es decir, ¿no? Que Dios paga la cuenta bancaria. Yo conocí una familia en Francia, trabajé en Francia 8 o 9 años, y la familia eran 12 hijos. Uno de los hijos es legionario, es sacerdote en Francia ahora. Y él, el papá, arreglaba techos. Entonces no tenían mucho dinero. Y fue un día al banco para decirle al director que todavía no tenía el dinero para pagar el préstamo que había pedido hace unos años. Y el director de la banca dice, oiga, ¿qué préstamo? Sí, hace 3 años pedí tanto dinero y me diste. Yo no me acuerdo. Entonces fueron a todos los documentos y no había nada. Alguien, por la providencia de Dios, le había pagado esto. Yo llego de México, de Guadalajara, a la ciudad de Chicago una vez a las 11:30 de la noche, y la persona que tenía que venir de Wisconsin para recogerme fue al otro aeropuerto, a 2 horas de distancia. Estoy yo viendo los hoteles y pasa un señor y yo digo, oiga señor, ¿cuánto cuesta un hotel la noche? Y dice de 75 a 150 dólares. Y yo me dije a mí mismo, wow, solamente tengo $71 en mi bolsillo, porque como tardé en México, tuve que pagar un impuesto al billete. Entonces, y él me escuchó y sacó un fajo de yo creo que $1,000 dólares de su bolsillo. Me dio $100. No, $200, váyase a buscar un buen hotel. ¿Quién inspira el bien? ¿Quién inspira ¿no? Es en la historia, hasta el director de Auschwitz? No sé si conocen la historia, es una historia que realmente nos toca en el corazón. Pidió este señor, porque había hecho los 5 primeros viernes, los sábados de mes, cuando era niño, y dejó todo para seguir el nazismo. Y pues ahí, antes de que le mataran por haber hecho después de la guerra, pidió un confesor. Y un jesuita fue que se salvó de Auschwitz, fue a darle la absolución. Dios acompaña las almas. Y no hay nadie tan malo o tan inútil que no esté Dios para ayudarle. Yo no sé, Gabriela, ya son las 9:10. Sí, padre. No, bueno, si quiere puede seguir lo que usted desea, 5 minutos más. No sé si la gente va teniendo preguntas, quizás las Sí, pueden, no si sé. van teniendo preguntas, las pueden ir poniendo en el chat. Y así también vamos a poder respetar el orden, ¿sí? Pues los que sientan alguna pregunta para hacer al padre, ahí está levantando Sí, la mano perdón, Mónica. no, ni he visto toda la gente que están ahí, pero buenas noches todas. Ya lo vamos a hacer a la parte social, padre, tranquilo. Y bueno, como quieran, ¿eh? Sí. Me parece que puede ser ordenado también ponerlas en el chat. De todos modos, puede leerla cada persona, ¿sí? Sí. Bien. Les pido a todos, ahora regreso a Suiza después de septiembre para trabajar ahí. Me piden mucho ayuda en su oración. Confío mucho como sacerdote, como el padre habrá dicho muchas veces. El sacerdote es otro Cristo, pero tiene la iglesia que reza por él
y Dios da el crecimiento. Yo tuve la oportunidad de vivir ahora aquí unos meses en Frankfurt y tengo la oportunidad de confesar mucha gente. Un mes, 4 padres confesamos durante 50 horas de confesiones. Y muchas veces se piensa que Alemania está con todo este lío, todo esto, pero realmente Dios está moviendo los corazones de los hombres para abrirse. Y muchas conversiones, mucha gente que busca esto. Es decir, ¿qué buscan? Buscan la felicidad de ver, se saben que han hecho algo malo. Todos, la Biblia dice que nosotros, que el justo cae 7 veces al día. Y nosotros que no somos justos, ¿no? Imagínense. Entonces, que necesitamos la ayuda, la gracia de Dios para acompañarnos. Y entonces está ahí y nos acompaña. Y gente que estaba, una persona, una vez, yo la vi en un pozo, o sea, estaba abajo por las circunstancias de la familia, etcétera, estaba abajo en este pozo. Y durante la conversación con ella, yo la vi salir del pozo. Su fe en Cristo, su esperanza en Cristo, le hizo fuerte para salir de este pozo. Y ahora está fuera. Las circunstancias de su vida son duras. Realmente se puede decir que hay santos en el mundo. Habrá estrellas en el cielo que brillen, que van a brillar, que no vemos, ¿no? Como esa mujer en la Biblia que dice, si toco en la orla del vestido de este santo, de este Dios, seré salvado. Y dice Cristo, oh mujer, grande, grande es tu fe. Y ese es el deseo que tenemos de la paz, de la serenidad, como estas personas que vienen a confesarse. Y a pesar de ¿cómo se llama?, de las dificultades que tienen la vida, sus vidas son santas, porque dejan a Dios entrar en sus vidas. Y esto es la experiencia como sacerdote. Y he trabajado, estuve 7 años en Italia, 5 en España, 2 en México, 14 en Estados Unidos, 8 en Francia, 11 en Alemania, y 3 en Irlanda, misiones en el Líbano y en Guatemala. Pues toda esa experiencia es realmente una experiencia de Dios. Quiere llamar a sus apóstoles, quiere confiarles la redención que Él gana para la humanidad. Y la iglesia y ustedes en sus familias, en sus hogares, en su trabajo, en sus dolores y todo esto, están ganando méritos para que la gracia que Cristo ganó para nosotros se aplica a muchas almas y regresen a Dios. Y tenemos que pedirle mucho y nosotros no vemos lo que está pasando en las almas. A mí me tocó en un avión, un señor me pidió, estaba a 10,000 metros, quizás una de las confesiones más altas en la historia, ¿no? Y la señora que estaba al lado dice, pues mire, yo no escucho la confesión del otro, ¿no? Y muchas veces pasa así, ¿no? Uno encuentra gente por todas partes. Estuve trabajando 2 años en París y yo puedo decirle que quizás cada día tenía una experiencia sacerdotal. Un día un joven de 14 años se sentó a mi lado en el metro. Estaba realizando mi breviario, me miró y luego sacó un cuaderno que había en su paquete, un cuaderno. Él había cortado oraciones y pegados en su cuaderno. Y empezó a rezar y yo dije, ¿rezas así todos los días?
Sí, sí, y soy jefe de los monaguillos en mi parroquia. Luego, son experiencias de la presencia de Dios en las almas y muchas veces es difícil, muchas veces uno no sabe, pero pedir al Espíritu Santo que nos inspire buscar a Dios, pasar por la iglesia cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, yendo, regresando de la escuela, íbamos a hacer una visita a la capilla, a la iglesia. Y yo creo que ahí el Señor me inspiró durante Cuaresma del último año de high school, del bachillerato. Me inspiró ir a misa todos los días. Y esto en el verano, cuando el Señor me inspiró luego, pues, entregarme a Él en el seminario. Tenía 18 años, entré al seminario y me pareció, aunque sabía que tenía ya becas para los jardines botánicos o una universidad agrícola, no era difícil el decir sí, porque el Señor responde a nuestra necesidad y nos llena de desbordante para que también las personas alrededor nuestro también puedan recibir de esta luz y esta sal. Bien, veo que hay Qué hermoso, padre, buenísimo, muchísimas gracias. Algunas preguntas ahí. Sus experiencias nos enriquecen a todos. Dice Mónica, querida Mónica, gracias por venir. Mónica pregunta, ¿qué hacía su familia, padre, para cultivar la fe? ¿Qué nos puede contar? Realmente en Irlanda yo no conocía a nadie cuando era niño que no iba a misa el domingo. O sea, 100% de todos iban a misa. 100%. Entonces, pero en Irlanda, en ese momento, nunca hablamos de religión. Yo nunca me acuerdo de tener ¿cómo se llama? Una conversación sobre la religión. Impregnaba la vida, pero era así. Entonces, había devociones, etcétera. Pero yo le puedo decir una cosa muy hermosa. Los redentoristas tenían una iglesia en Limerick. Limerick era una ciudad de 50,000 personas cuando yo era niño. Y tenían una confraternidad y todas las parroquias participaban en esa confraternidad. Entonces, iban el lunes, martes, miércoles y jueves los señores, solamente los señores. No éramos 14,000 hombres. Yo era niño, pero joven. 14,000 de una ciudad de 50,000 que iban una vez a la semana a una especie de hora eucarística. Adoración, rosario, plática y bendición. Y eso quiere decir, éramos 17 jóvenes que íbamos de mi pueblo, de mi pequeño pueblo, a la ciudad. Teníamos que ir en bicicleta 5 kilómetros para ir a esto. Entonces, y los hermanos cristianos que eran los directores de nuestras escuelas, pues el ambiente era católico y gracias a Dios, no era así. No es así ahora, Irlanda necesita mucha oración, pero todavía hay realmente, la fe no se ha perdido. Muchas veces sí, pero no en todos. Y entonces la fe, la esperanza y la caridad, les digo que si encuentran algunos libros buenos sobre estos temas, y en familia rezamos el rosario, sí es verdad. El rosario, íbamos a misa todos los domingos y pues yo creo que yendo a misa toda la Cuaresma, recibiendo la comunión, yo vivo realmente en el Antiguo Testamento porque había que ayunar desde la medianoche para recibir la comunión cuando yo era niño. Entonces quería decir que iba a la escuela haciendo el desayuno para poder recibir la comunión en la misa. Entonces, cuando la fe es grande, uno responde a los desafíos de la vida. Y hay que pedir todos los días, Espíritu Santo, inspírame a creer, a desearte,
Inspíreme a creer en el credo, lo que es nuestra vida de credo. Inspíreme en este país donde nos toca trabajar, en esta Europa que necesita evangelización. Inspíreme a ser luz para los demás. Entonces, y esto es la oración de petición. La Biblia está llena de estas peticiones. Y la petición, Señor, inspírame lo que tú quieres de mí. Inspírame, Señor, a amarte. El Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Que tu nombre sea santificado. María, como esta oración bíblica, ¿no? Es una oración bíblica. Toda la primera parte son frases de la Biblia, ¿no? Y María, le decimos, María, todos los días necesitamos tu ayuda, tu protección. Y María, mire, fíjese, en toda la historia de la iglesia, Covadonga, estuve en Covadonga, en el norte de España. Qué hermosa misión a un rey, Pelayo, para la reconquista de España, ¿no? Un hombre sencillo, pero la Virgen le encomendó una misión. ¿Cuánta misión les da a cada uno de ustedes en su oración? Y creer. A lo mejor no se realiza enseguida, pero creer que Dios nos inspira y nos llena de este entusiasmo y este amor. Y luego la esperanza. Dios, yo espero en ti. Espero que tú me darás la gracia para amarte, para escogerte. ¿Cuántas veces cada día tenemos la inspiración de visitar a Cristo o hacer nuestra oración o de perdonar y no lo hacemos? Y dedicamos ese tiempo a los más media o a otras cosas inútiles y después nos damos cuenta. Dice, Señor, mañana ayúdame a optar primero por ti, a responderte a ti. Y luego, poco a poco, la fuerza de esa gracia va haciendo hábitos. Y los hábitos ¿no? En latín se dice, conserva ordenem et ordo servabite. Tenga orden en tu vida y el orden te conservará a ti a responder a estas inspiraciones de Dios y ser más y más. Yo doy el ejemplo, por ejemplo, en un globo que además de meterle aire, si yo le meto hule y va creciendo, no solamente con aire, pero va creciendo también el mismo globo, pues mi corazón es como esto. Y tiene sed de Dios, tiene ese deseo. Entonces, el mundo alrededor nuestro y la preocupación por las noticias y esto y otra cosa, ¿qué hacer? Pues apagar, ¿no? Esto no quiere decir que esto no me importa, sino hay otra cosa que me importa más. Y necesito dedicarme a esto para poder también ser luz del mundo y sal de la tierra. Muchas gracias, Padre. Espero, Mónica, que haya sido respondida tu pregunta. Acá, Laudis, que es una de nuestras músicas, Laudis pregunta, ¿cómo podemos motivar a la comunidad a acercarse a la oración? ¿Cómo podemos motivar a la comunidad a acercarse a la oración, a reconciliarse con los mismos miembros de la iglesia? Sí. Pues mire, el demonio trata de dividir. Entonces, ahora en esta situación que vivimos, la división entre familias en la iglesia y todo esto, es lo que, es decir, Cristo ha pedido la unidad en la familia y todo esto. Ahora,
hay situaciones que no se puede superar. Dice San Francisco, creo que es de él, que dice, Señor, ayúdame a cambiar lo que puedo, aceptar lo que no puedo, y la sabiduría de saber la diferencia. Entonces hay cosas que uno no puede, puede tardar mucho tiempo o parece que no puede cambiar. Pero el milagro existe. Hablando con una señora recientemente, me decía, Padre, es increíble, a pesar de la cruz que tengo, cómo Dios está tejiendo las cosas positivas, ¿no? Y muchas veces no entendemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer? Si muchas veces las mismas personas vienen a todas las actividades y hay muchas más personas que no llegan, ¿no? Nosotros participamos con algunos apostolados que son, no sé, si a lo mejor ayudan. Por ejemplo, alrededor de la Catedral de Colonia, hacemos lo que se llama Night Fever. Entonces, Night Fever hay adoración, hay sacerdotes que confiesan, y como el Bahnhof, es decir, la estación de tren, está debajo de la catedral, siempre hay un montón de gente que pasa. Y cuando hace buen tiempo, las personas se sienten alrededor de la catedral, ¿no? Y jóvenes, ¿no? Pasan. Ya sabe que para los alemanes hay 8 sacramentos. No saben eso. El 8 sacramento es encender una vela. El alemán le gusta encender velas, ¿no? Entonces, jóvenes pasan con pequeñas velas y le dicen a las personas, oye, no tienes algunas intenciones. Si me quieres dar una vela, entra y enciende la vela. Cuando entran, hay adoración, hay música, y hay silencio y hay posibilidad de confesar. Entonces, es llegar a las personas que no están evangelizados. O el otro, el que se llama teología en faz, es decir, teología con no sé, a presión, ¿no? Porque se alquila o se avisa el director de un bar o de un lugar. Lo hacemos por ejemplo, en New York, en Manhattan, en O'Connelly's Bar, en Manhattan. y es precioso. Una vez invitamos al cardenal Dolan y la gente viene, saben que la persona que viene a dar una plática va a hablar 15 minutos, no más. La gente pide cena y luego tienen preguntas. Y como la gente viene anónima, la gente entonces no tiene que inscribirse. No, nadie sabe sus nombres. Entonces siente una gran libertad para preguntar sobre la moral de la iglesia y por qué esto, por qué lo. Y entonces se abre el diálogo con las personas que Cristo nos utiliza para eso. Aquí en Alemania el curso de Alfa abre un montón de personas a la inspiración de Dios. Hay otros cursos que son más católicos, pero esto es el inicio de la fe. Y luego, pues, en los lugares donde he estado, tratar de caminar por la calle y luego dar el testimonio de la vida, ¿no? Testimonio de su propia vida y pedir mucho a los demás que el Señor les abre los corazones para las personas. A mí me ha tocado, digo, soy sacerdote, pero no por ser sacerdote solamente, pero encontrar las posibilidades, las oportunidades para hablar con los señores, con las personas. Puedes darle un montón de anécdotas, pero no sé
Gabriela, no sé si hay más preguntas. Dice Lourdes, buenas noches, padre, feliz cumpleaños. Mi pregunta es sí, ¿cómo podemos fomentar la fe en nuestros hijos? La fe en nuestros hijos. Sí, está un poco quizá relacionada ahí con la primera, pero... Sí. Ahora, es una pregunta muy hermosa porque la fe se transmite con ejemplo, con la vida, ¿no? Yo doy a veces un campamento en Francia, doy un campamento medieval, ¿no? Es decir, no lo doy, pero estoy como capellán una semana de niños y otra semana de niñas. Y es hermoso, ¿no? El director del campamento, que lo hace él, es un laico, él y su esposa. Y mientras yo estoy rezando, digo, están haciendo actividades, todo eso, estoy en la capilla rezando mi breviario, etc. Y viene la mamá con el pequeño niño de 2, 3 años, 4 años, ya debe tener 6 años, y ve, es decir, él libremente en la capilla caminando, pero ve a la mamá rezar, ve a la mamá en silencio, y en silencio, pues pasea por ahí. Entonces ahí es el ejemplo. Y en la familia, por ejemplo, cuando hay una noticia, alguien está enfermo, alguien ha muerto, alguna persona de la familia o algún elemento con los chicos ya un poco mayores de noticias en el mundo, pasado esto, vamos a rezar por esta persona, vamos a encomendarle, ¿no? Cuando vamos en el coche, cuando entramos en el coche para ir a algún lugar, rezar el ángel de la guarda para protegernos. ¿Cuántos ejemplos de personas que pueden decir, me ha salvado mi ángel de la guarda de tanto de peligros? Yo puedo decirlo, me ha pasado. Y luego, antes de dormir en la noche, hay pequeñas oraciones para los niños, ¿no? Y que piden por las demás personas, que piden por los sacerdotes, que piden por las consagradas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pedir, es decir, vivir la vida de fe normalmente, es lo mejor. Y luego, pues, tienen el reto de hoy en día, porque los niños llegan a la escuela y ninguno de sus amigos va a misa, o ninguno de sus amigos viven la fe cristiana, ¿no? Y entonces la respuesta es cómo responder a esto, cómo dar una respuesta. Les puedo dar un ejemplo. Digo, esto fue en los años, ¿todavía tienes tiempo? No. Sí, padre, sí. Pero Sí. mire, un padre legionario ahora, que es el padre Evan Kelly, que está en Tierra Santa. Él nace en una familia, son 5 hijos, y un día, en los años 60, imagínense, llega a casa y en la cena dice a todos, mire, yo voy ahora a salir y voy a empezar a fumar. Consternación total. Y todos los demás hijos miran a papá y mamá, que van a responder, ¿no? Es el año 60, ¿no? ¿Y sabe lo que dijo la mamá? Les va a escandalizar. Dice, Eman, cuando tú quieres fumar, me lo dices, y yo te compro el primer paquete de cigarrillos. Dijo la mamá. Porque la gracia de Estado de los papás a través del sacramento del matrimonio, gracia de Estado, le inspiró a la mamá que esto no es una cuestión de fumar, es una cuestión de autoridad. Y no perdió su autoridad. Y el chico nunca fumó. No tenía ningún... Es decir, ahí está la inspiración de Dios.
Y por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos inspira. Y tampoco, ¿cómo se dice? Aburrir a los hijos con la religión. Es decir, el chico, por ejemplo, necesita hacer algo. Entonces, con él la religión puede ser, sí, alguna oración, pero hacer algo para los demás. Recoger comida y llevarlo a unos enfermos o pobres, ¿no? Es decir, el chico necesita hacer algo, que vaya a un campamento donde puedan disfrutar de la amistad con otros chicos que también creen y rezan. Y la chica es más disponible a la religión, Dios le ha hecho así, ¿no? Y es la compasión por los pobres, ayudar a alguien. La historia de este chico en Italia, 14 años, que escucha que en África la gente muere porque no tiene agua. Dice, ¿cuánto costaría un pozo? Vamos a construir un pozo. Y hizo una colecta, 2.000 euros, y luego le dijeron 2.000 no es suficiente. Pero ya este chico ya ha crecido, pero ha hecho 400 pozos en África. Wow. Entonces, el chico necesita también saber que Dios, a través de su acción, también le agrada a Dios. Y esa es su oración también, además de las oraciones sencillas. Bien, ahí ya vamos cerrando con las preguntas. Solamente queda, acá hay una pregunta de Desiree, que dice feliz cumpleaños padre, y dice, ¿cómo reconocer cuando Dios nos habla o cómo reconocemos una respuesta diferente a lo que pedimos? Sí. Esto es hermosa la pregunta. Eso me pasa a mí también. Todos los días, pues, ¿no? Una respuesta puede ser cuando nos pide ser generosos, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que las demás personas deben o pueden usarlos como tapete, ¿no? Porque hay gente que se aprovecha de almas generosas, ¿no? Entonces, sí es verdad, pero cuando Dios me inspira a ser generoso, porque la generosidad a mí me parece es cristiano. La generosidad es, en este momento estoy enfadado y quiero despotricar contra la persona que me ha hecho mal. Dios me va a inspirar a ser generoso, a perdonar, como Cristo en la cruz. No sabe, digo, quién sabe, ¿no? ¿Por qué la persona ha hecho eso o dicho eso, ¿no? Y eso quiere decir, al mismo tiempo, quiero decir que la generosidad tiene que ser dando justicia. Cuando una persona me utiliza todo el tiempo, puede ser generoso, pero tengo que educar a la otra persona también a ser justa, ¿no? Porque pues uno puede asumir todas las responsabilidades por ser generoso, pero tampoco es justo, ¿no? Conozco una familia en el cual ya se divorciaron porque el chico nunca aprendió a trabajar y se casó y luego pues no hacía nada. Hacía terrible la vida de familia. Entonces, la respuesta es
pedirle mucho al Espíritu Santo. Y luego yo les invito, ahí está el padre Ferran, por ejemplo, buscar un buen director espiritual. Una persona con la cual puedo confiar. Puede ser sacerdote, a lo mejor no hay suficientes sacerdotes. Puede ser otra persona. Yo conozco aquí en Alemania una señora que tiene el don del consejo. Es hermosísimo que puede guiar a otras personas. Y con el padre Ferran, por ejemplo, ir buscando la oportunidad para ir formando los dones necesarios, si esto es lo que Dios me pide, para poder también ayudar a otros. Y la iglesia es así. Y la otra pregunta sobre cómo unir a nuestras comunidades y todo esto, pues es mucho en la caridad, como San Pablo dice ahí en la carta a los Corintios, ¿no? En la primera carta de los Corintios 13. Es paciente, es bondadoso, etcétera, y tener como un deseo muy grande. Y alguien ha dicho, ¿no? que no me recuerdo quién santo, que cada alma es como una diócesis para un obispo. ¿No? Qué bonito, ¿no? Eso es de San Agustín. San Agustín, qué bien. Pues mire, qué bonito. Mire, el poder tener a alguien, una alma compañera que me guía. Y eso necesita humildad, pero también la humildad nos inspira como crecer también la vida espiritual y esto es los dones que Dios inspira a tanta gente en el mundo de hoy. Es hermosísimo ver las almas que están ahí y tienen tiempo para escuchar, tienen tiempo para regalar. Quizás les cuento una última anécdota. Una vez una señora vino a hablar conmigo. Habló, yo creo que media hora, pues no sé. Yo no entendí nada, no entendí nada. Y no sabía qué decirle. Y al final me dijo, padre, muchas gracias. Ya sé lo que tengo que hacer. Y se fue. No habré sido yo, padre, esa. ¿Cómo? No habré sido yo esa, me parece. No, me la conozco a usted solamente un mes o 2 meses. Ay, padre. No, bueno, le agradezco y hasta ahora todas las personas que le preguntaron le agradecen, con muchas gracias. Y el padre Ferran también quiere hacer una pregunta, así que padre, por favor. Sí, padre. Bueno. Sí, dos preguntas. Yo sé que a veces cuando preguntamos queremos una fórmula mágica que nos ayude pues con los hijos o que nos ayude con los demás. Yo sé que eso no está, pero bueno, yo quería hacerle dos preguntas. Una es cómo podemos hacer para fomentar más el que la gente busque formarse. Yo pienso que aquí en Alemania la gente busca hacer dinero, pero se olvida de Dios y se olvida de que nos tenemos que formar como cristianos. Somos una sociedad muy agresiva contra la fe, una sociedad bastante atea y protestante, y nos olvidamos de la importancia que tiene el formarse. Eso es la primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la Eucaristía, que a mí me preocupa muchísimo. Sí. Yo cuando en España hacía adoraciones al Santísimo, pues me encontraba que cada vez venía más gente. Y me acuerdo que yo empecé en un pueblecito en el Pirineo, haciendo una adoración semanal, y empecé solo, y cuando me fui del pueblo éramos al menos 50 personas adorando. Y en cambio, pues aquí me encuentro al revés. Aquí empecé una adoración, la primera vez vinieron 20 personas, y ya la siguiente vez ya pues era yo y el Señor y yo, y ahí compartiendo, ¿no? Y bien, ¿no? Está bien, porque no, tampoco lo haces para que la gente venga, ¿no? Sino simplemente se trata de devolver a Dios
algo de lo que Él nos da. Pero a mí me preocupa muchísimo ver que la gente no tiene hambre de Dios y cómo se puede despertar eso. O sea, son dos despertares. Uno es la formación, que pienso que es muy importante, pero otro es también el amor a la Eucaristía, ¿no? Y yo es una cosa que a mí me sorprende muchísimo. Yo me pasaría el día diciendo misa y también veo aquí que hay compañeros que el día de fiesta no dicen misa y que no sé qué otro día no dicen misa y se quedan tan tranquilos. Yo me pasaría el día diciendo misa porque pienso que es lo más bonito que hay. Bueno, esas dos preguntas. Sí. Padre, pues mire, la primera pregunta, hay textos básicos. La Iglesia quizás nunca ha tenido tanto para ofrecernos. Por ejemplo, el catecismo, el compendio. El compendio, es decir, claro, hay que tener ya la decisión de que me voy a formar, ¿no? Por ejemplo, yo últimamente he hecho la decisión, voy a estudiar la Biblia. Claro, soy sacerdote, he estudiado la Biblia, etcétera, etcétera, pero me ha entusiasmado en los últimos meses toda la historia, todos los elementos. Y ahora estoy muy atento a las lecturas del breviario, lecturas de la misa, ¿no? Ahora con Moisés y todo esto, ¿no? Y en el breviario era la historia de Samuel y de todos los ¿cómo se llama? Baruch y todo esto, ¿no? Entonces, Sí, uno tiene que decir, pero no le estoy preguntando cómo yo, sacerdote, estimulo, sino cómo la gente puede sentirse llamada a formarse. El problema es cuando uno no tiene fe, cuando uno está frío, ¿cómo puedes tú inculcar, meter eso en el cuerpo? Yo estoy motivado para formarme, yo eso no tengo ningún problema y además pues soy de los que lee las encíclicas cuando salen, de los que procura leer el último documento del Papa, el catecismo de la Iglesia Católica, lo tengo en el despacho encima de la mesa porque para mí es fundamental. Es decir, todo eso ya está, pero ¿cómo yo consigo que los jóvenes y que la otra gente no tan joven, padres de familia, sientan esa inquietud por formarse? Esa es mi pregunta. Yo sé que es muy difícil, pero si me da alguna pista... Ya, bienvenido al mundo real. Pues mire, yo creo que el contacto con personas como todas las personas que están aquí, de alguna forma tiene contacto con personas que, como dice San Pedro, ¿no? Darles razón de mi fe, ¿no? Es decir, las personas que creen y que luego nosotros estamos empezando a poner en práctica aquí en Alemania lo del Alpha Course y está dando respuestas fabulosas. La gente, esperamos, le mandamos un mensaje y tratamos de que la gente también a través de las parroquias, etcétera, es decir, mira, hay un curso sobre la fe y hay una variedad enorme de personas que vienen a este curso y siempre hay 8, 9, 10, 12 personas. ¿Y de dónde han venido? Pues han visto el póster en una parroquia, etcétera, ¿no? Entonces, su pregunta es, ¿cómo, como decimos en inglés, to trigger, ¿no? ¿Cómo hacemos disparar en el corazón de la persona el deseo de saber más, de responder al deseo interior? Muchas veces son de personas que han sufrido y de repente están buscando algo. La mayoría de las personas es que es como un taxi, ¿no? Cuando yo estoy buscando un taxi en la lluvia y está lleno, no me ve para nada, ¿no? Entonces las personas en sus almas están llenos de cosas materiales o a veces de preocupaciones y no tiene tiempo
para escuchar la voz de su alma que necesita a Dios. Está lleno, ¿no? Un taxi lleno. Entonces, despertar en las personas, yo creo que nosotros lo hacemos muchas veces con otros jóvenes. Por ejemplo, en Roma, los seminaristas van a jugar fútbol en la calle de Roma para jugar con los jóvenes y entablan una conversación con ellos. Nosotros en México lo que hacemos, ofrecemos muchas misiones y los jóvenes ya quieren hacer algo para los demás. Con las niñas ahí en Suiza, vamos a las tiendas de Aldi o lo que sea para pedir comida a la gente para los pobres. Entonces, a través de la acción, muchos chicos ya se dan cuenta que alguien les pregunta algo y no saben. Entonces, quieren saber cómo responder a estas preguntas. Creo que no estoy preguntando, digo, respondiendo a su pregunta, padre, pero lo que es, hay que hacer la chispa de estar ahí cuando la persona necesita su respuesta, ¿no? Me pasó en París una vez, estaba hablando con un alemán, un joven, entonces él tenía que salir, entonces bajamos del metro y hablamos ahí, y este enorme señor negro se plantó delante de mí y me dice, oiga, es una cuestión de semántica. Yo dije, ¿de qué? Pues la resurrección de los muertos. Dice él, dice, pues mire, este cuerpo va a morir y ¿cómo se llama? Y Dios me va a dar otro cuerpo. Entonces, como vi que por lo menos creía en la resurrección, creía en Dios y todo esto, no respondí mucho. Pero después pensé, este cuerpo es el cuerpo que me ha hecho llegar al cielo. Este es el cuerpo que ha recibido la Eucaristía. Es este cuerpo que va a resucitar, purificado, etc. Entonces, una oportunidad con personas y las personas con una respuesta que puede decirles y luego invitarles a una actividad como el alfa. A mí me parece en este momento una cosa muy buena. No tiene todo lo que tenemos nosotros en la vida cristiana católica, pero tiene las preguntas fundamentales. Si alguien, por ejemplo, puede seguir en el YouTube los 10 cursos, los 10 una hora, ahí descubre un montón de maneras de llegar a hacer que la gente busca a Dios. Las preguntas que hacen a la gente en la calle, por ejemplo, y todo esto. Y respondiendo a su segunda pregunta, padre, no sé, a lo mejor me viene una idea y se lo mando a Gabriela. La segunda pregunta es cómo sobre la Eucaristía. Sí, cómo lograr a la gente amar a la Eucaristía. Estoy leyendo un libro ahora que es del siglo XVII, que estoy meditando, lo tengo ahí, es sobre la Eucaristía. Está precioso. Creo que existe en español, existe en inglés en el internet, y creo que se dice español también. Se llama Sobre la Eucaristía de Martin de Cochem. Es un sacerdote. Dicen que después de la Biblia, después de la imitación de Cristo, este fue el libro más leído en los siglos hasta el siglo XX, por lo menos. ¿Cómo se llama el libro, padre? Disculpe. Sobre la Eucaristía, la tengo aquí, espera un momento.
Este es el libro. Thomas von Kentel. No, es de Martin de Cochem. ¿Puede enseñar, por favor, el nombre del autor? Sí. Porque lo debo escribir mal porque no lo encuentro. ¿Lo pueden leer ustedes así? Sí, padre, Perfecto. se lee bien. Sí, sí. Okay. Perfecto, perfecto. Es del siglo de 1625 a 1712. Y tiene otros libros también, pero este es sobre la Eucaristía y sobre, digo, es un poco anticuado, pero describe el valor de la misa. Es decir, que Cristo en toda su vida, sus misterios, está presente, ofreciendo eso al Padre en nuestro nombre. Y no estar presente cuando Cristo está haciendo esto. Y luego el valor eterno de la Eucaristía para y aplicado a nuestra necesidad personal y para los bienes de la iglesia. No hay otro sacrificio más grande. Entonces, yo creo que falta el conocimiento de lo que es la Eucaristía para estar en la Eucaristía. Por ejemplo, yo como irlandés juego el hurling, que es un juego irlandés. Ahora, no le interesa a nadie este juego fuera de Irlanda. Algunos en New York o en Boston o en London, irlandeses, ¿no? Sí, pero es apasionante. Mil veces mejor que el soccer. No, lo pueden ver, se llama hurling. Es el juego más rápido sobre hierba. ¿No? 15 contra 15 y se batalla y no hay dinero y uno tiene que ser del condado para jugar en el equipo del condado. Entonces es muy fabuloso. Entonces, pero si yo le explico a alguien y lo ven, dice, pues mire, a mí me gustaría jugar eso. Y lo mismo, no se ha explicado a la gente el valor y el amor de Cristo en la Eucaristía y todo esto. Yo desde hace un año estoy leyendo y meditando sobre libros de la liturgia, porque nunca he tenido el tiempo para estudiar eso. Y esto me ha abierto el gusto y el deseo de celebrar la misa. Y esto, lo mismo para las personas, amar la misa, y no porque es pecado, etcétera, no ir a misa, etcétera, sino yo quiero ir a misa porque ahí Cristo hace algo por mí, da su vida. La persona que fue salvado por Maximilian Kolbe en Auschwitz, si él podía ver todos los días el sacrificio de Maximiliano por él en su lugar, y esto es la misa, ¿no? Pidámosle a Dios el valor de esto y lo que puede también, es decir, yo creo que nos ha faltado esta experiencia cuando en familia, etcétera, íbamos a misa, pero no sabíamos lo que estaba pasando, ¿no? Y esa es una invitación, leer las 4 oraciones eucarísticas y ver cómo es una oración al Padre a través de la persona de Cristo y que pide el Espíritu Santo y cómo lo ponemos, el sacerdote pone las manos sobre las ofrendas y pide que el Espíritu Santo llega a transformar este pan y este vino en el sacrificio que dio gloria a Dios, que intercede por nosotros. Y en este sacrificio tenemos la intercesión enorme. Es casi como una tarjeta de crédito que yo lo meto en las manos de Dios y saco lo que necesito para mi vida. ¿Y cómo vas a llegar esto si es
es duro, pero yo creo que es, Padre Fran, es como usted celebra la misa y la gente ama esto, y como pidamos a la gente que responde a la Eucaristía, o como estas 7 parroquias ahí en Algoy. Empezar algo así, empezando con 1 hora de adoración, etcétera, y luego usando el internet, etcétera, y claro, uno tiene que tener la sed de la Eucaristía para ir a esto. Entonces, nuestra petición es que las almas que abren esta sed por la Eucaristía, y luego a través del internet, que ahora se usa mucho, es darles el gusto. Es casi como cuando alguien le cuenta una película y dice, tienes que ver esa película, ¿no? Entonces necesitamos a todas estas almas que están escuchando hoy que entiendan lo que es la misa y van a decir a los demás. ¿Sabe? Él dice que Cristo, cuando llegó al cielo, después de la resurrección y de la ascensión, todo el mundo quería ver el cuerpo resucitado de Cristo y con las llagas. Y claro, Miguel Arcángel dice, pues aquí hay que organizar esto. Entonces empezó a organizar que la gente puede pasar a ver a Cristo. Y él mismo, maravillado del cuerpo resucitado de Cristo, dice, Cristo, ¿sabe la gente en el mundo lo que has hecho por ellos? Y dice Cristo, mire, yo organicé un grupo de personas y ellos van a decir a todos lo que he hecho. Y hay una, ¿cómo se llama? Una señal de pregunta. Sí, signo de pregunta. La pregunta en la cara de Miguel Arcángel y dice, ¿tiene un backup plan? Y dice Cristo, no, ese es el plan. Los hombres van a decir a los demás hombres lo que yo he hecho por ellos. Imagínense, Dios que ha hecho el obra más grande en la historia y lo entrega a hombres como ustedes y a yo, a mí y al Padre Fran. Y esto tenemos que estar tan entusiastas que la gente dice, yo tengo que ir a la misa, yo tengo que hacer eso. Yo, a mí me digo, voy a ir porque me han dicho como cuando la señora junto al pozo de Jacob fue a decir al pueblo, véngase a ver lo que me ha pasado. Y esto es contagiarse con esto para invitar a otros. No sé si conocen esa nueva serie que se llama The Chosen. ¿Han escuchado de esto? Es una serie que ya está en la segunda serie de 8 películas, unos 45 minutos. Se llama The Chosen. Está fabuloso, sobre la persona de Cristo, la mejor película que he visto de Cristo. Está precioso. El que hace Cristo en la película es católico, los demás son protestantes. María sale de maravilla. En las bodas de Caná, una señora sencilla, que hermosísimo. Y ya está, hay 8 episodios en la primera serie y ya han hecho, creo que la 7ª de la segunda serie. Todo es gratis. Usted lo puede bajar gratuitamente del internet. Yo le mando a Gabriel la historia y a través de esto ustedes pueden evangelizar un montón de gente. Porque gente que la ven encuentran un Cristo maravilloso. A algunas personas no les gusta, no, pero a mí me encanta. Sí, padre. Padre Ferran, ¿está respondida su pregunta?
Sí. No, No tiene respuesta. Pero creo que... Pero está bien, me da ideas. Vale, lo voy a pensar y a lo mejor... No, me parece muy bien, pero claro, es que sobre ese tema estaríamos toda la noche hablando. Sí. Claro. Muy difícil. Yo lo Porque quiero luego, liberar. ¿cómo motivas a la gente para que vaya al curso alfa? Yo he participado aquí en Alemania en un curso alfa, he intentado que fuera gente de la misión y he conseguido que una persona de la misión participara en el curso alfa. Wow. Pero no más. Y a mí me hubiera gustado que hubiera ido un grupo importante, ¿no? Pero bueno, sí. ¿qué vamos a hacer? Sí, es verdad. Y tiene ahí el núcleo que hay que lo voy a pensar. Ahí está la pregunta y hay que buscar la respuesta. Y realmente no hay respuesta mágica, pero cómo se hizo, por ejemplo, la evangelización de los pueblos, ¿no? Los misioneros irlandeses que llegaron a Alemania deberían haber tenido una respuesta de las puertas cerradas en sus caras. Los españoles que han ido a Sudamérica, ¿no? Y por todas partes, como, es decir, yo creo que de uno a uno ir inspirando y motivando y contando las maravillas de Dios. Y esto es por lo menos una respuesta, pero lo voy a pensar. Porque ahí en Suiza, pues lo mismo. Yo le voy a dejar después el contacto del padre Ferran al padre Fergus y padre Fergus al padre Ferran. Yo quiero liberarlo ya al padre porque debe estar cansadito, pero... Padre, mire, le invito a Suiza y pasar un fin de semana y ahí discutimos y sacamos respuestas. Qué bueno. Ya me gustaría ya. Si encuentro a alguien que me sustituya en la misa, con gusto voy para allá. Con gusto. Muy bien. Qué bueno. Sí. Solamente no quería dejar pasar, hay una pregunta de antes, cuando yo dije se cierran las preguntas, que quedó de Jacqueline Berger, que decía, hablando de los hijos, ¿no? De esto que ya habíamos hablado, yo sé que están ya un poco cansados, especialmente el padre Fergus, pero dice, cuando los hijos son grandes y se alejaron de Dios, como ¿qué podemos hacer? Porque dice, y cuando los hijos son grandes y se han alejado de Dios, algún tip, digamos. Yo creo que el mundo ha logrado un gran valor en la libertad. Esto nos duele porque en la libertad han escogido muchas cosas que no estamos de acuerdo con sobre todo la libertad de escoger contra Dios, quizás, ¿no? Ahora, el valor es que han escogido esto. Yo tengo sobrinos y todo esto ¿no? Y trato de ser muy caritativos con ellos. De vez en cuando tengo un sobrino que es muy, le gusta inventar cosas, ¿no? Le mando pequeños artículos sobre la inteligencia del universo, ¿no? Y no he perdido el contacto con él o con otros, y los papás no tienen que romper ningún contacto porque han escogido una vida diferente, porque pues el hijo pródigo él sabe que en su corazón que su papá le quiere, él le ama, y aunque le duele muchísimo al padre, le dividió la herencia y le dejó la libertad. Adán y Eva, Dios les dejó en libertad, sabiendo que podrían usar
ese regalo contra él. Y sin embargo, les dejó libres. Entonces, hay un elemento ahí que hay que respetar y hay que saber compaginar con nuestros deseos para nuestros hijos, porque les queremos bien y queremos solamente lo mejor y sabemos que lo que tenemos, por lo menos objetivamente, es lo mejor para ellos. Y no han escogido esto. Han sido llevados por el whirlwind, ¿no? El whirlwind del mundo, etc. Y que sepan que están amados, que sepan que ustedes están ahí para cuando quieran, pero no negarles la posibilidad de saber que son sus hijos, ¿no? Como Dios con nosotros, cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos caminado fuera de Dios? Hemos escogido otras cosas y Dios estaba ahí esperándonos. Yo conozco una señora en Francia, creo que le puede decir la historia, porque llegó a ser después profesora de mi escuela para el seminario menor que fundé ahí. A los 17 años, estaba en la universidad ya, en Polonia. 17 años, preguntó a un sacerdote: Padre, ¿Dios existe o no? Y el sacerdote, fumando y haciendo anillos de humo, tardó en responder. Y luego cuando respondió mal, ¿no? Dijo: no hay duda de que Dios existe, ¿no? Y la chica en su corazón, que me dijo a mí, dijo: Padre, se dijo en su propio corazón: Padre, demasiado tarde, ya no creo. Y salió de la iglesia hace los 30 años y regresó, y ahora es una santa mujer. Realmente una persona, yo confío en su oración por mí. Es uno realmente, ¿no? Y eso, saber que hemos tratado de sembrar la fe, la esperanza y la caridad. El mundo es muy agresivo. Los niños hacen opciones por cosas que les encandelica, ¿cómo se llama eso? Les mesmerize, ¿no? Les encandila. ¿Cómo? Encandila. Encandilan. Pero mire, su misión sigue. Son papás. Y con su oración y con su buen ejemplo, con su paciencia, con la puerta siempre abierta, que sepan los hijos ¿no? que están ahí para ellos. Y esto no quiere decir que no tienen que decirles lo que no están de acuerdo, ¿no? Para el bien. Muchas veces pueden decirlo a nivel humano: esto es injusto. Con estas actitudes están utilizando a otras personas. El mundo, tú también en tu corazón sabes lo que es la injusticia. Cuando alguien te trata a ti, no sabe hablar tanto de la religión o contra Dios, etc. Pero pues, cuando llego a un semáforo, pues, no veo a nadie, pero yo, por respeto a la sociedad, yo no voy, ¿no? Son cosas que todo el mundo sabe para el bien de las otras personas. Y muchas veces a este nivel hay una respuesta importante. No sé si los niños si hay niños viendo y están aburridos de mi plática. No, padre, bueno,
padre, la verdad, agradecidísimos acá en el chat, todos están muy contentos con las respuestas. Ahí también alguien había preguntado de los cursos de Alfa, haciendo referencia que eran caros, después ahí fueron respondiéndose entre ellos y ahí Jorge también compartió un link donde se pueden bajar los cursos de Alfa. También, bueno, acá está, ahí compartieron también la de Chosen App. Así que bueno, y ahí rezamos también, dicen, por las vacaciones del padre Ferran en Suiza, para que pueda ir a descansar, que alguien lo pueda cubrir. Esto, padre, pues Y que alguien bueno, le toma el relevo, no, pero el es joven, relevo, claro. eres joven. ¿Sabe qué? Ahí Heidi quiere hablar. Heidi, te damos la palabra. Hola, pues muchísimas gracias, Padre Fergus, por hacer tiempo para nosotros, para preparar nuestra plática y por toda la iluminación del Espíritu Santo que nos ha dado con esta plática. Y Gracias a ustedes. queremos saber quién se la sabe. Conecten sus micrófonos. ¿Listos? A ver, vamos. Los dos, 1, 2, 3. Estas son las mañanitas cantar Rey David, hoy por ser tu cumpleaños, de las cantamos a ti. Muy bien. Despierta, Jesús despierta. despierta, que ya amaneció, ya los Pajarios cantan, la luna ya Muy bien, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Algún otro día les toco la guitarra, una canción irlandesa. Buenísimo. Queremos felicitarlo mucho por su cumpleaños y por hacer tiempo en este día tan especial. Y queremos también compartir, bueno, quería compartirles que, bueno, esta es una canción tradicional de México, las mañanitas para el cumpleaños. Y a mí me han contado que, bueno, yo, o sea, años y años canté las mañanitas del rey David y no sabía que el rey David es el rey bíblico. Hasta hace poco me enteré que es el rey bíblico, que es un rey guerrero, etcétera. Entonces, es un rey que compuso, además, bueno, que nos legó muchos salmos bíblicos, 73 por lo menos son atribuidos al rey David. O sea que además de un rey vencedor, etcétera, era poeta además. Y bueno, aprovechando que estamos cantando, etcétera, quiero cerrar esta cosa en honor al padre Fergus, leer dos pedacitos de dos salmos muy famosos del rey David, que bueno, en honor al padre Fergus, creo que también les guste. El 37 les recomiendo y el 63. Bueno, yo escogí otros, pero no importa. Okay. Los que dijo el padre Fergus, bueno, esos son otros, pero yo voy a leer otros, que son también muy famosos. Es el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nadie me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo, con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí. Vente frente a mis adversarios, con aceites perfuman mi cabeza y rellenan mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor, mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Y finalmente, un fragmento del, que es el 19. Viva el Señor, bendita sea mi roca, ensalzado sea el Dios que me salva. Oh Dios, que me concedes el desquite y colocas a los pueblos a mis pies, que me libras de mis enemigos y me encumbras por encima de mis agresores. Tú me salvas de la gente violenta. Por eso te ensalzaré, Señor, en medio de los pueblos cantaré tu nombre. Tú, que a tu rey das victoria tras victoria y sigues con tus favores a tu ungido, a David y a su descendencia para siempre.
Bueno, felicidades, Padre Fergus. Gracias, Heidi. Muchísimas gracias. Acá también están preguntando de Suiza, ¿a qué ciudad se va? Voy a Montreux, en la zona francesa. No Muy sé bien. dónde es la persona, dónde están, pero... Ellas están en Basel. En En Basel. Basel, sí, pero en Basel, pues paso por Basel y tengo amigos ahí también en Basel y en muchos lugares. Estuve 5 años ahí en ese lugar y luego voy mucho a Ginebra. Genial. Padre, por último, y antes que se vayan, ya lo liberamos, Padre, es solamente contarles que ahí cuando Desiree también tiró esa pregunta como más de discernimiento, queríamos invitarlos que vamos a hacer justamente, con el Padre Fergus habíamos pensado esta charla, digamos, como la sed de Dios, ¿no? Cómo fomentar la sed de Dios y como introducción para ejercicios ignacianos. Entonces, Qué ahí hermoso, qué bonito. no sé si pueden ver la pantalla, vamos a hacer Sí. una jornada, Sí. bueno, una charla ignaciana, el 31 de julio, con el padre Javier Sotera, invitado desde Argentina. También si el padre Fergus tiene tiempo, ya después le pido ahí también un impulso. Y bueno, están todos invitados, ya les va a llegar también la información, ¿sí? Pero para que vayan agendando, el 31 de julio, que cae sábado, ya les pasaremos después horarios y demás. Y de nuevo digo, si el padre Fergus está disponible, ya lo contacto después por adentro, porque acá la gente ya está pidiendo más padre Fergus, que se tiene que repetir la charla. Pero Sí. bueno, gracias, padre, A enormes gracias por su tiempo, por el regalo que nos ha dado a nosotros de su tiempo, de su vida, por ser un buen pastor y que Dios lo bendiga muchísimo. Le regalamos Y nuestra la próxima oración. vez les cuento unos chistes. Me encantan los chistes, padre. Bueno, guardamos entonces el anhelo ahí, como dice padre Ferran, la sed de los chistes del padre Ferran. Bueno, que Dios lo bendiga, padre. Gracias y gracias a todos. Dicen acá que cuente un chiste. Alégrese en el Señor. Ay, qué hermoso. Bueno, gracias a todos por venir, por su tiempo y bueno, que Dios, Y una bendición, Padre, hacemos por favor. les decimos, Señor Jesucristo, qué hermoso que tú has venido y quieres habitar en nuestros corazones. Ayúdanos a buscar este deseo de ti, de hacerlo crecer, de contagiar a los demás también con este deseo para que el mundo busca sus raíces. Somos creados por Dios y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Por eso, Señor, buscamos esta noche y con nuestras oraciones que tú hagas crecer en nosotros este deseo de ti y que nuestras vidas también de esta forma esperen más de ti y te amen más en nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Buenas noches a todos. Buenas noches, Padre Ferran, sobre todo. Bendiciones, muchas gracias. Los primeros 90 años son los peores, Padre. Y luego ya es fácil. Ya me lo figuro ya. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, buen Encomendamos a la Virgen María. Que todo lo mejor, que duerman bien. Gracias, Padre. Gracias, buenas Que noches. descansen con los angelitos. Chao. Chao, chao, buenas noches Adiós. a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.